usted, por favor, vamos a colocar, esto es la carátula de nuestro curso, ¿no? En sí vamos a ampliar esto, ya está. Fíjese, por favor, ya, vamos a dar esto a mi clic para que, no sé cómo se hace esto, un poquito para que tenga el control de la aula, ¿no? Un momento. Yo lo tengo, Ah, profesor. ya, gracias. Estaba intentando eso justamente de enviárselo. Ok, muy bien, muy amable, gracias. Entonces, bien, chicos, a ver, vamos a ver. Entonces, usted ya ha visto aquí el hecho de nuestra presentación en nuestro trabajo, ¿no? En el curso. Quiero resaltar que no debes olvidarte, vuelvo a insistir una vez más, en el nombre del año. No vaya a ser que en una práctica y te pregunte y tú no vas a saber responder. Pero todos ustedes que están atentos sabrán que el año 2021 se denomina Año del Bicentenario del Perú, claro, ¿no? Del Perú, Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Ese es el nombre para este año, ¿ok? Entonces, hoy, esta mañana, el profesor Juan José Salazar se presenta para tocar este tema que es importante. Profesor, recuerde usted que la semana pasada hicimos las actividades económicas y usted mencionó que las actividades económicas es un conjunto de trabajo y esfuerzo que hace el hombre en el propósito de explotar, obviamente, los recursos naturales, ¿cierto? ¿Y para qué explotan los recursos naturales? Para poder satisfacer sus múltiples, o sea, muchas necesidades. ¿Está correcto? Esto entonces es la razón por qué el hombre trabaja tanto en explotar, ¿no? Los recursos naturales. Claro está que no se trata de explotar por explotar, sino saber explotar, ¿no? Porque hay recursos, perdón, que si bien es cierto, explotamos, y ya no se van a poder volver a regenerar, ¿cierto? Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿No? Por ejemplo, si talamos un árbol, no, no se regenera tan fácilmente, ¿no? A menos que nosotros tengamos la voluntad de poder, obviamente, otra vez cultivar y hacer, ¿no? Y eso es la protección de la vida y del lugar y del ecosistema. Bueno, sin duda, el hombre ha sido obviamente muy perspicaz, muy inteligente para poder saber explotar sus recursos naturales a través del tiempo, ¿no? Bien, hemos hablado también que existen tres sectores oportunos: sector primario, sector secundario y sector terciario. Además, habíamos dicho que en el sector primario se encuentran todas las empresas que se van a encargar de la extracción de los recursos naturales, ¿cierto? El segundo sector se encargaba de la transformación de ese recurso, venía acá el recurso y ellos lo transformaban a través de la industria. Y luego que salía el producto, pues obviamente este sector le enviaba al tercer sector para que lo comercialice, ¿no? Y lo lleva a los diferentes mercados, ¿cierto? Bien, el hecho está que nosotros nos enfatizamos en de resaltar el primer sector. Quiero decir, en las diversas actividades que el hombre interviene para aprovechar mejor sus recursos. Aún no hemos hablado de la tala, de la ganadería ni de la agricultura, ¿no? Hemos hablado, obviamente, de la minería, ¿cierto? Y hemos explicado las características de la minería y algunos acontecimientos importantes en nuestro país sobre el sector minero. Aún estamos ahí, es decir, aún nos encontramos en el sector de la explotación minera. Y uno de los elementos más fundamentales son los hidrocarburos, ¿cierto? Entonces, a lo largo del tiempo, el hombre ha tratado de buscar recursos que de alguna manera beneficien para sus diversas actividades, tratando de encontrar una forma de potencializar la energía. Y en este caso, el petróleo es justamente un elemento muy fundamental y que permite al ser humano utilizarlo en las diversas actividades industriales, ¿no? Dicho sea de paso, nos hemos vuelto básicamente como esclavos del consumismo del petróleo, ¿no? ¿Por qué se expresa así, profesor? Porque a lo largo del tiempo hay muchos países en la Tierra donde se produce petróleo, pero no todos tienen la misma calidad, ¿no? Del recurso. Entonces, mire, le quiero decir lo siguiente: el caso del Perú, el Perú tiene explotación petrolera, pero nuestra producción no es tan, pues, tan impresionante como otros lugares. Por ejemplo,
En la península arábiga, donde existen los países árabes, se encuentran los países de mayor explotación de petróleo en el mundo. Ahí vamos a encontrar que estos países se han unido y han formado una organización, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Y de qué se encarga, profesor? Déjame decirte, dicho sea de paso, aquí existen dos países latinoamericanos que han sido invitados a formar parte de este acuerdo internacional. Estoy hablando de Venezuela y de Colombia, ¿cierto? Venezuela, alto productor de petróleo. Y bien dicho que Venezuela tiene, pues obviamente, un petróleo totalmente de alta calidad, y lo tiene, ¿cierto? Pero evidentemente las políticas y las restricciones sociales han hecho de que la producción disminuya y muchas veces la producción llegue a cero, ¿no? Y las empresas han arrojado pérdidas en lugar, obviamente, de ganancias. Venezuela se había convertido en un lugar donde había excelentes oportunidades para el crecimiento económico con la explotación del petróleo, ¿no? Pero eso se diluyó. Así que estos países han sido invitados a esta organización de países exportadores de petróleo. ¿Pero de qué se encarga, no? Esta organización se encarga esencialmente de abordar el precio del crudo o el oro negro, que así se llama el petróleo. Entonces, estos países se agruparon con la finalidad de poder saber de que existe una tremenda demanda en el mundo, por lo tanto, si ellos canalizan o regulan la tarifa, van a tener obviamente el dominio del mundo, ¿cierto? A tal efecto que el barril de petróleo, que es lo que suele consumirse, entonces pueden colocarlo en el mercado a un precio promedio, ¿no? Digamos, no sé, $13. Pero esos $13 por algún hecho o acontecimiento que pueda ocurrir, lo pueden elevar a 20, 25. Y en la medida de los casos puede costar mucho más todavía. Incluso puede ser precios exorbitantes. Pero eso implica que está haciendo de que las empresas se agudicen en la compra de un bien que es totalmente carísimo, pero tiene que comprarlo. Al comprar ese producto, el combustible obviamente caro, entonces la producción va a salir cara. Y el producto al mercado también tiene incrementados los porcentajes que puedan cubrir el precio del combustible, ¿cierto? Por lo tanto, agudiza la economía y crea inflaciones en el mundo. Entonces hay un caos y un desorden. Entonces, tiene que entenderse de que debe haber una explotación justa, razonable y también una aceptación de acuerdo para que no afecte a ningún tipo de economía en el mundo la variación de los precios exorbitantemente, ¿no? Entonces, la OPEP ha permitido tener una mejor administración del recurso para el mundo, ¿no? Y aparte de eso, que se interesa de los problemas que ocurren en Europa y en Asia, ¿no? Problemas políticos, económicos. Ok. Entonces, la raíz, la etimología, ¿no? O sea, la raíz de la palabra petróleo, data obviamente de hace mucho tiempo e indica que es obviamente el aceite de roca. Sí, efectivamente, ¿no? El petróleo constituye una posibilidad medio aceitosa en su presentación. ¿Pero qué es el petróleo? Es un combustible, perdón, es un mineral, ¿cierto? Acá está, es un mineral líquido, ¿no? Y combustible denso que constituye una mezcla de hidrocarburos, correcto, que se ha convertido en la esencia fundamental de la industria en el mundo entero, ¿cierto? Pero como de tal forma de que su explotación se hace muy difícil y obviamente acarrea miles y miles de costos. Este insumo ha constituido básicamente el propósito de poder sacar un líquido muy vistoso, muy brillante, pero desde sus contexturas más o menos medio marrón claro hasta la contextura totalmente negra, ¿no? Eso va a depender del suelo y del tiempo que estuvo ahí, y obviamente de la combinación de residuos que tuvo, porque usted sabe de que tiene un origen el petróleo, no nace por nacer, sino el petróleo
nace de la descomposición de los restos orgánicos por muchos años. En un lugar determinado, como estás viendo acá en la gráfica, no puede haber restos, ¿no? Restos óseos de animales que a lo largo del tiempo se encuentran inmersos en un lugar totalmente hermético, con alta presión y alta temperatura, ¿no? Y el hombre hace estudios por, obviamente, ver la forma de cómo quiere obtener ese recurso. Y por lo tanto, ese método que utiliza para la obtención del petróleo evidencia desde el momento de sus estudios fundamentales de pre, preproyecto, ¿cierto? De explotación petrolera. Por lo tanto, hace estudios de los diversos niveles de sedimentación que hay, obviamente, en la corteza, de tal manera de que cuando ve las condiciones necesarias de algún elemento que pueda llamar la atención, hace una extensión de succión de líquido, ¿no? Con aparatos modernos, y justamente puede obtener luego de un proceso el petróleo más ansiado, lo que es conocido como en un mundo como el oro negro, ¿cierto? Bueno, es fundamental entonces entender de que estos recursos o estos elementos orgánicos han estado por miles y millones de años, aproximadamente 100 millones de años, que han estado conservados y que de alguna manera podrían quedarse, ¿no? Así, eternamente, y el hombre ni cuenta se da. Pero básicamente esos estudios, que decía, esos estudios preliminares para los diferentes proyectos, ayudan a encontrar fácilmente las reservas de petróleo. ¿Ok? Perfecto. Sigamos. Entonces el petróleo, ¿no? Lo usamos para diversos productos, ¿no? Lo usamos como elemento básico de energía, ¿no? Por ejemplo, gasolina, que está prohibida la producción en el Perú, ¿no? Porque obviamente la gasolina va destinada a la producción de cocaína, ¿no? El petróleo diésel, el petróleo industrial, el querosene, que ya no lo utilizamos en las cocinas peruanas, ¿no? El turbocombustible, el gas licuado, el gas combustible, el aceite clarificado y obviamente la grasa de los lubricantes. Eso es lo que vamos a obtener del petróleo, ¿cierto? Son productos derivados del petróleo. Como también podemos obtener, por ejemplo, podemos obtener pegamentos, ¿no? Pegamentos. Podemos obtener tintes o piezas, ¿no? Eh, o pigmentaciones, explosivos también podemos obtener, ¿no? Podemos obtener aerosoles, ¿no? Líquidos, eh, eh, tejidos especiales, plásticos, podemos obtener obviamente de petróleo. Así como también puede ser también algunos tipos de belleza que se puede obtener del petróleo, ¿no? Y bueno, en sus derivados ya hemos mencionado gasolina, petróleo, diésel, querosene, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, hasta ahí está bien. Los productos industriales que pueden tener acceso al uso del petróleo, pues obviamente los insecticidas tienen obviamente parte o porcentaje de petróleo. Las municiones, los aislantes, los disolventes, los limpiadores, los plásticos, las fibras sintéticas, el caucho, los alcoholes, el grafito, el asfalto, las ceras, ¿no? Y obviamente los fertilizantes sintéticos. Estos y otros elementos se sacan del petróleo. Por lo tanto, son muy útiles para el ser humano, que de alguna manera ha venido obviamente explotando discriminadamente este recurso. En el caso de Perú, pues, obviamente tenemos que tener yacimientos, producto del estudio que se realizó, del efecto que nosotros podemos entender dónde hay mayor producción de petróleo en el Perú, ¿no? Sin duda no tenemos grandes reservas de petróleo, pero sí nos alcanza para el mercado netamente local, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, los yacimientos podemos ubicarlo en la parte del norte, en la costa norte, ¿no? Ahí tenemos la presencia de ciertos tablazos, sobre todo en Piura, en Tumbes, ¿no? Y también tenemos, obviamente, en la zona de la selva norte, ¿no? Yacimientos
que están acentuados, la mayor cantidad de ellos en el departamento de Loreto, ¿cierto? Muy bien. Si consideramos entonces que la Amazonía concentra la mayor cantidad de producción de petróleo, debemos entender que estos indicadores han ido aumentando, ¿no? Ahora, el Perú, por ejemplo, en la zona norte, estamos hablando de zorritos, loblitos, negritos, donde están los famosos los tablazos, ¿no? Ahí se encuentran. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Muy bien. Zorritos en el departamento de Tumbes, negritos, Piura, ¿no? Restín en Piura también, ¿cierto? Máncora y el Alto. Brea, órganos, Pariñas, Talar y Lobitos. ¿Ves? Acá está Lobitos. Lobitos, negritos, ¿cierto? Ellos son la fuente de yacimientos de petróleo en la costa norte. En condición de la selva norte, ¿cierto? En la parte superior oriental, encontramos la mayor cantidad en Loreto. Está Trompeteros, está eh, Pavayacu, está la Capirona, Capaguari, ¿no? Maquille y obviamente está San José de Saramuro. Esos son los lugares de alta producción de yacimientos petrolíferos. También lo tenemos en Loreto, en Huánuco, ¿no? De explotación eh, petrolífera. Pero muy bien, eso es lo que concierne al caso del Perú. Tanto los yacimientos de la costa norte, en la parte occidental, y de la selva norte, en la parte oriental. Muy bien. Pero ese petróleo se tiene que llevar a unos lugares a ser refinado. Por ejemplo, tenemos refinerías muy importantes, como por ejemplo la más amplia y moderna del país. La más amplia y moderna del país se encuentra acá. Esto es la refinería de La Pampilla, que se encuentra en el departamento de Lima, ¿cierto? Muy bien, esa es La Pampilla. Perfecto. Entonces tenemos el segundo yacimiento más importante del Perú, que es evidentemente el más grande de todos, por la extensión de terreno que utiliza, ¿cierto? Estamos hablando de perdón, de Talara, ¿no? Acá está. Esto es obviamente eh, Talara, ¿no? Tenemos también Conchán, ¿no? Aquí en Lima, ¿cierto? Conchán en Lima. Esto es la final de Conchán, Pucallpa en Ucayali, Francisco Díaz Loreto en el departamento de Loreto y El Milagro en el Amazonas, ¿no? Y cada uno con la producción. Entonces, en Lima Callao, la Pampilla es la de mayor atracción, ¿no? Tiene como 100.000 barriles por día, barriles de petróleo por día. Muy bien. Y la más antigua del Perú fue en su tiempo la más grande de la costa occidental sudamericana. Estamos hablando de Talara, la refinería de Talara. Muy bien. Ahora, este producto hay que llevarlo de la zona de explotación de producción. ¿Y de dónde sale, profesor? Estamos hablando, mira, si usted recuerda, acá dice costa norte y selva norte. O sea, la alta producción está en el norte, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo tengo que saber de que en el norte he hecho una construcción. Es una obra que se ha construido y no ha medido los eh, la magnitud fundamental de obra en el mundo. Por ejemplo, en Japón se construyó una obra muy parecida, esta en construcción es la segunda. Por lo tanto, no ha medido los accidentes geográficos que se puedan establecer. Sin duda, el hombre ha hecho una obra de inteligencia muy grande para poder construir este oleoducto, que empieza, que es una fabricación de una empresa japonesa, ¿cierto? Acá en el Perú. Y empieza, obviamente, en San José de Saramuro. San José de Saramuro está en el departamento de Loreto, ¿cierto? Acá está San José de Saramuro, el departamento de Loreto. Y de ahí tener unos canales de distribución directo hacia la costa, básicamente a Bayóvar. Esto es en el departamento de Piura. O sea, si hemos salido de Saramuro hasta el departamento de Piura por Bayóvar, ¿cierto? La depresión más grande de Perú. Entonces había que condicionar. Este tubo que estás observando acá, este tubo, ha tenido que pasar por accidentes geográficos muy difíciles, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, las montañas, que iba a hacer para poder pasar de la selva hacia la costa, donde se presentan manifestaciones
de unidades geomorfológicas como los pasos de Rentema y el paso de eh, para cruzar los Andes hacia Piura y llegar hacia Bayobar, ¿cierto? ¿No? Manseriche y Rentema son los pasos Abras que ha podido cruzar esta tubería. Esta tubería donde lleva el petróleo hacia la costa para, obviamente, de acá exportarlo al mercado internacional, es una obra de ingeniería muy famosa. Por lo tanto, ha tenido que atravesar todos estos departamentos, ¿no? Desde Loreto ha tenido que ir, obviamente, hasta Amazonas, Cajamarca, y ha entrado a Piura y ha llegado, pues, obviamente, a Bayoba, ¿no? Esta es la obra de ingeniería más grande que puede darse, pero esto se dio en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? De tal manera de que ha pasado el tiempo y ha tenido que atravesar por el desierto de Sechura, ¿no? Así que esta obra majestuosa ha tenido que cruzar Loreto, ha tenido que cruzar el Amazonas, ¿no? Cajamarca, Lambayeque y el departamento de Piura. ¿Ok? Muy bien. Bueno, siempre a veces se produce que en esta tubería, que no es muy voluminosa, pero sí guarda cierta cantidad, ha sufrido atentados en todo nuestro país, ¿cierto? Y de tal manera de que la obra de construcción del oleoducto ha sido reparada frecuentemente, cada momento, ¿no? Y siempre hay esa discusión por qué no hizo algo mejor, ¿no? Pero sin duda, para aquellos tiempos, creo que está bien, ¿no? Había sido un reto de ingeniería poder construir una tubería de esta manera. Ese es el ducto norperuano. Muy bien, ahora vamos a pasar al gas. Al gas. Pero si hablamos del gas, ¿no? Hay una reserva importante de gas en el Perú, ¿no? Que obviamente causó e impactó eh, impresiones grandes, porque sobre todo para las empresas y para el Estado. Saber que los estudios preliminares, el proyecto preliminar, el proyecto de prefactibilidad, arrojaba que el departamento de Cusco, básicamente en la zona de selva, se había encontrado una reserva de yacimiento de gas. Estamos hablando de Camisea, una de las reservas más grandes que tiene el Perú actualmente, pero obviamente ahorita en operaciones, ¿no? Pero quiero decirles, de acá, en este departamento tan olvidado que es Madre de Dios, se acaba de encontrar la reserva de petróleo que supera 5 veces el almacenamiento del gas de Camisea. Sin duda, esto es una esperanza para todos nosotros, ¿no? Porque es una reserva a futuro, pero no se puede poder explotar esos recursos porque se encuentran obviamente en la reserva de biodiversidad más grande del planeta. Estamos hablando entre mm, Madre de Dios y obviamente el Cusco. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se llega a una reserva. No se, por ley no se puede violentar o no se puede explotar los recursos, pero sí es estimado que existe 5 veces la reserva de gas de camisea en ese lugar. ¿Ok? Entonces el gas natural es una fuente de energía. Evidentemente estamos estudiando las fuentes de energía, ¿cierto? No, que no se puede regenerar, ¿no? Además es una combinación de elementos que se han conjugado para poder dar como resultado, obviamente, algo útil de regeneración de energía, como es el caso, el gas natural. Ok. Este gas actualmente se utiliza, en el lugar del petróleo, se utiliza en industrias, empresas, ¿no? De tal forma de que se hace un poco más cómodo la utilización del recurso, sabiendo que existen productos como el petróleo que son carísimos, ¿no? Bueno, entonces, en Cusco se encuentra el yacimiento de Camisea, correcto. Este yacimiento es el más grande de explotación que existe, ¿no? Además, hay una cosa muy importante, ¿no? Que este gas no se puede trasladar fácilmente de ese lugar hacia, obviamente, las costas o la zona de distribución de gas natural. Entonces, desde ahí se ha tratado de sacar ramales, ¿no? Pensando la forma de cómo se llega primero. Una de las primeras obras de traslado del gas, ¿no? Fue hace algunos años en la cual se determinaba de que era muy costoso. Entonces, la única manera era hacer un ducto, como estás viendo acá.
Esto es la construcción del ducto más grande que puede existir, ¿cierto? Bueno, sin duda, este gas va a pasar por este ducto, por eso se conoce como el gasoducto transandino, o sea, va a atravesar muchos lugares de la zona andina. Esto se construyó en el gobierno de Alejandro Toledo, acá está Alejandro Toledo, en el año 2004. De tal manera de que va a atravesar, obviamente, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima, ¿no? Luego de ver esa posibilidad, se ayudará, pues, obviamente, con la distribución y la utilización del recurso, ¿cierto? Esto permite ingresos al país de, obviamente, capitales extranjeros que van a involucrar un desarrollo mancomunado en cuanto a sus economías, ¿no? Así que el precio del barril que pueda salir va a estar enfocado de acuerdo al precio internacional del petróleo. Si el petróleo, por ejemplo, en estos momentos está como $50 y tú no lo vas a vender a menos precio, pues, ¿no? Entonces tienes que venderlo a un ligero precio para que por lo menos tengas una rentabilidad. ¿Ok? Perfecto. Mira, entonces se establece en el gobierno de Alejandro Toledo y tiene obviamente a presidentes como Lima, perdón, tiene cruza Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica. Ok, a ver, algo está pasando, ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿No? chicos, tienen que tener cuidado con su audio, ¿ya? Si alguien se activó su audio, pero ya lo... Ya estamos ya. Ok, ok, Profe, muy ya le bien. pasé el aspirador de nuevo para que comparta. Ah, ya, sí, gracias, muy amable, gracias. Muy bien, chicos, gracias. Yo sé que estas horas es un poquito cansadito, ¿no? Y sí, todos estamos en ese sentido, pero un poquito de esfuerzo, ¿sí? ¿Ya, chicos? ¿Ya? Ahorita acabamos ya, no se preocupe, luego vamos a pasar nuestra dirigida, nuestro temático, y escuchando bien la clase, haciendo un pequeño repaso, seguro que nos va a salir bien nuestros resultados. Ok, entonces este gasoducto trasandino que se fabricó en el gobierno de Alejandro Toledo en el año 2004 cruza por Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima. Sale hacia la costa de la zona andina, ¿no? Mira, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima, ¿cierto? Qué paradójico, ¿no? Entender de que, por ejemplo, en el Cusco está la zona de alta producción de gas, ¿no? Pero desde ahí, chicos, puede entender de que Cusco es la ciudad más cercana, pues obviamente, ¿no? Pero en el Cusco no existe una distribución de gas natural todavía, ¿no? Lima lo tiene en su gran parte, ¿no? E Ica también, pero mira, tratar de poder llevar la distribución a todo el Perú, creo que, Dios mío, me atrevo a decir de los dioses, ¿no? Porque mira cuánto tiempo ha pasado y aún no tenemos una excelente distribución. Es más, se nos prometió de que bajarían los costos, ¿no? Muy elevados que tenían los combustibles, pero hasta el momento no se ha podido dar, ¿no? ¿Cuánto se paga por el gas natural? Nos dijeron que iba a ser 8 soles a lo mucho, ¿no? Pero eso no es así, tú lo sabes, ¿no? Cálida es la que se encarga de la distribución del gas y obviamente de las colecciones, pero no hay cambios, ¿no? A menos que exista una ley que determine obviamente un cambio sustancial para la distribución del gas en todo el Perú. Muy bien. Mientras otros países, disculpe que diga esto, pero existen países como Japón, por ejemplo, que utilizan la energía nuclear y que es una distribución, pero increíble en todo su país, ¿no? Tanto es así que la gente que utiliza, por ejemplo, las calles, ¿no? Las calles son como si fueran vidrios, ¿no? Y la gente camina sobre ellos. Entonces, en las noches pasan, ponen su propaganda publicitaria ahí, con cosas de colores, ¿no? Pero es gracias a la energía nuclear, ¿no? Muy bien, pero para eso seguramente que va a pasar algunos años acá en nuestro Perú. Muy bien, ahora viene el carbón, que es obviamente otro energético fundamental. Pero ¿qué es el carbón? Es un mineral que se forma a partir de materia orgánica, que se forma a partir de materia orgánica. Generalmente restos de vegetales prehistóricos, ¿no? Que han sido sepultados hace mucho tiempo y que de alguna manera pues no existe forma o espacio para que pueda salir y al final de cuentas se ha quedado con el tiempo y se ha formado el famoso carbón, ¿cierto?
Y muchas veces decíamos que nosotros que el carbón sale de la madera. Es cierto, pero mira, acá podemos obtener otra variante de carbón que sale, pues obviamente, de las profundidades del subsuelo, ¿no? Bueno, entonces la estructura es totalmente mineral. El carbón constituye una de las fuentes de energía no renovables, ilimitada y finita. ¿Por qué? Porque evidentemente va a tener un fin y no vamos a tener el propósito de romar el carbón, ¿cierto? Ahora, el carbón se utiliza en diversas actividades, ¿no? Domésticas incluso, ¿no? Y también industriales, ¿no? Entonces, la reserva de carbón en el mundo, mira, más del 60% se encuentra en China, ¿no? Qué suerte de los chinos que tienen reserva de carbón en abundancia, ¿no? El 20% en Estados Unidos, eh, el 10% en la Comunidad Europea Independiente, el 10% en Alemania, Canadá, Sudáfrica, Inglaterra y Australia. Y América, profesor, muy poco, ¿no? ¿Cierto? Casi no existe nada de reserva de carbón. Pero pese a eso, en caso del Perú, sí se tiene, ¿no? Reservas. Ok. Mire usted, señor, acá lo que vamos a hacer a continuación es entender las centrales hidroeléctricas. Lo que sucede es que en este tema, lo único que estamos haciendo es tratar de encontrar unas fuentes de energía, y las fuentes de energía son el petróleo, el gas y el carbón, ¿no? Pero aparte de eso se encuentra obviamente la energía hidroeléctrica, y gracias a la fuerza que tiene el río, podemos obviamente tener la condición de contar con centrales hidroeléctricas en el Perú. Ahora, si tú analizas el cuadro, vas a ver básicamente que existe una gran cantidad de departamentos, pero muchos de ellos se repiten. Entonces ahí ves Lima, 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 Lima. Entonces, ¿en Lima están las centrales hidroeléctricas? Bueno, sí. Mira, existen una gran cantidad de centrales hidroeléctricas que aprovechan, obviamente, la fuerza del río. Si no tuvieran la fuerza del río, sería imposible construir ahí una central hidroeléctrica. Entonces, la fuerza del río es utilizada por la empresa para mejor aprovechamiento, ¿no? Hidroeléctrico. A ver, por ejemplo, acá estás observando la presencia de Lima. Mira, Lima, 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 ¿no? Lima, Lima, Lima. Entonces, hay varios. Entonces, quiere decir que en Lima existen ríos que van a ayudar, obviamente, a las centrales hidroeléctricas. En Lima tenemos, por ejemplo, Santa Eulalia, Rima, 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 Santa Eulalia. Entonces, mira, la mayor concentración de centrales hidroeléctricas son gracias a la presencia de uno de los ríos más importantes acá, que es el río Rímac y el río Santa Eulalia. El río Rímac y el río Santa Eulalia básicamente son los dos únicos ríos de mayor concentración, ¿no? Para poder tener la construcción de las centrales hidroeléctricas y aprovechar obviamente la fuerza de las aguas del río. ¿Ok? Entonces ya sabemos que el río Rímac, que pese de que obviamente el río nos trae a nosotros la posibilidad de poder usarlo para el uso doméstico, ¿no? Y esa agua es tratada, también esa agua del río Rima se utiliza para la central hidroeléctrica, ¿no? No solamente el río Rima, sino también el río Santa Eulalia, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, una de las más importantes que tenemos es la central hidroeléctrica de Santiago Túnez de Mayolo, que se encuentra obviamente en Lima y está aprovechando eh, la fuerza del río Mantaro, ¿no? Y está ubicado en el departamento de Huancavelica. Lo mismo es, mira, Restitución, que queda en Huancavelica y está alimentándose del río Mantaro. La fuerza que se aprovecha es del río Mantaro. En Machu Picchu, el Urubamba, ¿no? Muy bien. Acá ves Santa Eulalia, Santa, entonces acá lo que tengo es Santiago Túnez Mayor es una de las principales. Machu Picchu también es una. Paucartambo y Sangabán, existe Sangabán 1 y Sangabán 2, ¿no? Muy bien, acá está bien. Huinco es obviamente Santa Eulalia y Lima. Muy bien, creo que sí. Huampaní, acá está, Huampaní. Aprovecha las aguas del Rima. Muy bien. Esto entonces es la potencialidad de centrales hidroeléctricas en el Perú, ¿no?
Perfecto, perfecto. Ahora vamos a los... Oh, profesor, con esto nosotros hemos terminado. A ver, vamos a hacer un pequeño recuento para poder pasar a lo que nosotros queremos. Hemos hablado del petróleo, ¿cierto, chicos? Muy bien, ya está. El petróleo vamos a tener, es un mineral líquido, ¿no? Muy denso en la utilización de los hidrocarburos, correcto. Su origen está en la descomposición de los elementos orgánicos que han estado ahí por miles y miles, miles y millones de años. Y hoy en día han estado encerrados sin la posibilidad de tener escape de oxígeno, altas temperaturas, mucha presión, y obviamente se ha generado, ¿no? Cuando se empieza a explotar, se aprovecha esos recursos. Muy bien, ¿en qué se utilizan los recursos? Bueno, lo puedo usar en combustibles, como en la gasolina, petróleo, querosene. Esa es la materia prima, pues, ¿no? El petróleo para construir, o perdón, sí, este, producir, obviamente, esos productos derivados, ¿no? Entonces, en las diferentes industrias, por ejemplo, en la industria de los insecticidas, en las municiones, en los aislantes, en los limpiadores, ¿no? En los plásticos, en el caucho sintético, en los alcoholes, en las ceras, en el asfalto también, ¿no? Entonces, ahí obviamente se utiliza el petróleo, ¿ok? En el Perú abunda en la parte norte de la costa y en la parte norte de la selva. Entonces, en la costa voy a encontrar zorritos, negritos, lobitos, que es justamente la alta producción, ¿no? Y en la selva norte vamos a encontrar en el departamento de Loreto, donde tiene mayor concentración, ¿no? Perfecto. Refinerías, donde se utiliza el petróleo para poder hacer refinados, y de tal manera de que yo voy a encontrar que la Pampía es obviamente una de las refinerías más amplias y modernas del país, ¿no? Muy bien, y la más antigua de todas, la más grande en Sudamérica, es obviamente Talara, ¿no? Efectivamente, ya está. El oleoducto es una construcción de una tubería que por ahí, pues obviamente hay que llevar el petróleo, ¿cierto? De tal manera que fue construido en el noveno Juan Velasco Alvarado, siendo esta una de las más exitosas obras porque se compara a nivel del mundo, ¿no? Muy bien, entonces el oleoducto sale de acá, ¿no? De San José de Saramuro, departamento de Loreto, y se va destinado obviamente hacia el Amazonas, cruza Loreto el Amazonas, cruza el Pongo de Rentema y Merceche y se sale por Bayóvar, Piura, la depresión más grande del Perú, ¿no? Bien, digamos. El gas natural, como también habíamos dicho, es una fuente de energía no renovable, no se va a volver a regenerar, ¿no? Y además tiene una mezcla de gases ligeros. Muy bien, y una de las famosas es obviamente la reserva de gas de Camisea, ¿no? Es el yacimiento más grande que puede existir de explotación, obviamente, del gas, ¿no? Ahora, el gasoducto es lo que es una tubería, como estás viendo acá, la construcción de la tubería, ¿no? Que por ahí va a pasar el gas, pero va a servir para trasladarlo, ¿no? Y distribuirlo posteriormente. Entonces, en el gobierno de Alejandro Toledo se construyó esta obra y cruza por los departamentos de Cusco, Ayacucho, Huancavelica e Ica. Bien, y el carbón en el Perú es un mineral, obviamente, que se formó a partir de materia inorgánica. Muy bien. El carbón constituye entonces una de las fuentes energéticas no renovables, limitadas y finitas. Y las reservas en el mundo son las que se dividen. La mayor concentración tiene China, Estados Unidos, ¿no? Y obviamente los países como Canadá, Sudamérica, Inglaterra y Australia, que representan el 10%. ¿Ok? Perfecto. Acá están las centrales hidroeléctricas, que es una fuente de energía también. Una de las más importantes es Santiago Antunes de Mayolo, ¿no? Y bueno, obviamente que también tenemos que destacar que el río Rima y el río Santa Eulalia son los que han promovido la mayor concentración de centrales hidroeléctricas. ¿Ok? Perfecto. A ver, hasta ahí, claro. Y con eso hemos terminado. Muy bien, hemos repasado, hemos hecho algo más y ahora vamos a ir a responder, obviamente,
nuestra dirigida que tenemos ahí, ¿cierto? Muy bien, a ver, permíteme un segundito, por favor, un segundo. Muy bien, chicos. Bueno, acabo de ver ahí, justamente varios están opinando sobre el gas de camisea, eso es cierto, ¿no? Qué paradójico es esto, porque mira, tanto ha costado esa obra, sin duda una de las fuentes de energía más importantes para Perú, que significa de que nosotros debemos tener ese elemento para que de alguna manera pueda minimizarse los esfuerzos que hacemos, ¿no? Pero sin duda ha pasado años y años y no tenemos nada de ese, del gas. Por lo menos yo aquí en mi casa no tenemos gas. Y si tuviera también, mire cuánto nos cuesta, ¿no? De repente uno de ustedes ya, o ustedes tienen ya por su casa y miren, no es lo que nos dijeron. Nos dijeron que el gas licuado que te usamos para las cocinas, el de balón iba a bajar de precio, pero hoy está pasando. Más de 40 soles, creo, ¿cierto? Hay distritos donde pagan 48 soles el balón. Y Dios mío, qué terrible, ¿no? ¿Y cuándo vamos a utilizar el gas? Mientras nosotros trabajamos, o hay personas que trabajan haciendo política y no ven la necesidad del país, siempre vamos a estar así, ¿no? Entonces habríamos que tener, mira, usted sabe que está habiendo una huelga de carros, de camiones, ¿no? De transportistas, ¿no? Incluso acá en la capital hoy día no hay micros en las calles, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué están haciendo este paro? Porque les nació, oye, vamos a ver, mira, el 17 de marzo ya nos toca, nadie sale a la calle, hay que salir nosotros. Hay alguna razón, ¿cierto? A ver, vamos a preguntar, ¿a quién preguntamos? A ver, Hualpatero, ¿no? ¿Cierto? ¿No está? ¿Ves? Ah, muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Disculpe, por favor. ¿Usted sabe las razones por qué hay muchos camioneros, incluso buses, que han hecho una paralización el día de hoy? ¿No sabes? No, ¿usted no tiene carros, nada, señorita? Ajá. No, ¿no? Podría ser, ¿no? Uy, ¿sabe qué le quiero decir? Muchas personas no sabemos las razones, ni cuenta por el proceso. Yo no salgo, pero no sé qué pasa afuera. Sí, pero para eso están las noticias. Mire, señor, claro, ha subido demasiado el gas y los combustibles, ¿no? Ha subido, ¿no? Ha subido alrededor de 4 a 8 soles. Dice, bueno, sí, de repente alguno de ustedes, papá tiene carros y sabe que están mucho en estos tiempos álgidos, no debería de subir. Nosotros somos uno de los países de América Latina que más, donde los combustibles son más caros en América Latina, como si tuviéramos harto dinero y no decimos nada, ¿no? Si nos ponen el precio, digamos, del gas, del gas natural, que creo que me dijeron que está cerca a un sol con 20, algo así, ¿no? Si nos pusieran, por ejemplo, supongamos, 10 soles, nosotros pagamos nomás. Si en tu recibo de luz viene 500 soles, tú pagas nomás. Nadie reclama nada. Y si reclamas, nadie sabe nada, ¿no? Ah, no sé, usted pague lo más, después hablamos, ¿no? Es injusto eso, ¿cierto? Entonces, mira, del precio del combustible, gran porcentaje se va para pagar al impuesto selectivo al consumo y al IGB. O sea, el precio de ese bien, en su mayoría, son impuestos. Y nosotros no decimos nada. Y ahora, mira, ¿cuánto ha subido? Es bastante, ¿no? Esto está muy mal. Tiene que haber, obviamente, una determinación. Y la gente está reaccionando, está saliendo, está haciendo cosas que no son buenas, ¿no? En estas condiciones de salubridad, ¿no? No está bien, ¿no? Al contrario, en lugar de subir, debe bajar, ¿no? Pero como usted ya ha visto, un efecto multiplicador, ya empezaron a subir las cosas en el mercado, ¿no? La zanahoria, el limón, todo empezó a subir. El pollo, mire, el pollo por las nubes, ese pollo parece cóndor porque para volando, porque el precio es caro, ¿no? No podemos comer otra cosa porque el pescado también es caro, siendo uno de los países más ricos del planeta, ¿no? Entonces tiene que haber acá una forma de fiscalizar tal vez los precios que nosotros más consumimos, ¿cierto? Muy bien, chicos. Entonces ya es hora para poder pasar a nuestro temático y vamos a hacerlo despacio, vamos a hacerlo a ver cómo resolvemos, ¿ok? Por favor, me encantaría trabajar con usted poco a poco y vemos, a ver cómo hacemos esto. Este es bien. A ver, ¿hay alguno de ustedes que ha encendido el micro por ahí? Está fluyéndose todo, nos estamos enterando acá, chicos, ¿eh?
Un día una alumna dejó encendido, uy, todo lo que nos enteramos ahí, ¿no? Mm, No tiene la cama, todo dijeron ahí, ¿no? Uy, todo se enteraron. Uy, creo que es esto, ¿no? Acá está. Entonces, a ver, ustedes me van a ayudar ahí. Yo no los veo, pues obviamente no sé si están ahí o no, pero ya le hemos hecho llegar las indicaciones, ¿ok? A ver, el oleoducto no peruano no recorre el oleoducto. El profesor, esa es la tubería, ¿no? Claro, que sale obviamente de Loreto, ¿no? ¿Cierto? ¿Y a dónde se va? A oleoducto, oleoducto. ¿Cuál sería? No recorre. ¿Te acuerdas? ¿Cuál marco? Piura, Cajamarca, Amazonas, Tumbes o Loreto. No recorre Tumbes, no llega a Tumbes, ¿correcto? Eso es, pasa por Loreto, Amazonas, Cajamarca y Piura, Bayóvar, por ahí se van. Llega ahí. Bayóvar es la depresión más grande que hay en el Perú. Es un hundimiento, un hueco, ¿no? Ok, eso es entonces. André, a ver. No sé quién será André Bor. André Bor es de Laura. Profe, es Chávez, Chávez Andrés. Lo dejo pasar, ¿no? Sí, Porque sí, creo que se... déjelo pasar, bro. Uy, mira, antes en el colegio, los chicos cuando no querían ir al colegio se iban por las paredes, ¿no? Y ahora que no están en el colegio, ¿cómo saldrán del colegio? Ah, cuando apagan la cámara, pues, ¿no? ¿Cierto? Ah, mira, Profesor, mira. él es Sí. un alumnito que está en Tingo María, entonces su señal se va Oh, y viene. Y mira, como no ha configurado bien el nombre, por ah, eso es sale por así. eso. Ah, disculpe usted, no sabía. Qué interesante, entonces, ¿no? Ese joven nos podría decir muchas características de allá, ¿no? Ahorita está en lluvia total, pues, ¿no? Ok, segunda pregunta ese. Primer productor de carbón. A ver, estamos hablando del Perú, obviamente, ¿no? Del Perú. Bueno, acá estamos hablando, el más grande productor de carbón antiguo es el Cerro de Pasco. Ahora, ahí por ahí hay Chao Pasco y Cerro de Pasco es otra cosa, ¿no? Y la empresa se llama Goya Izca, ¿no? Esa es la empresa, ¿no? Ollón también, pero obviamente Guayaquil es la más antigua y la más fuerte, ¿no? A ver, tres. El primer productor de gas natural es de la región. ¿De dónde será el primer productor de gas natural, chicos? ¿Cuál marco? ¿San Martín? ¿Ucayali? No, profesor, marque Cusco. Claro, de ahí sale, ¿no? De la selva de Cusco, del gas de Camisea. Qué paradójico, ¿no? ¿Has visto la foto? Tremenda empresa. Y Cusco no tiene ni uno, ni una casa de Cusco tiene gas. Ellos deberían ser los primeros, los chicos, ¿no? Muy bien, debe haber visitas a Machu Picchu de noche, debe haber, ¿no? Las luces por ahí, todo, uf, qué bonito sería, ¿no? Pero eso es soñar. Cuatro, a ver, el oleoducto, es lo mismo que estaban preguntando acá, ¿no? Pero sí, claro, el oleoducto no peruano atraviesa los pongos de qué, y el profesor, perdón, el profesor estuvo repitiendo muchas veces, ¿no? En los pongos de Ticlio, no, es el punto más alto del Perú, esa es la sierra, Anticona es lo mismo. Esto es Manseriche y Rentema, Manseriche y Rentema. ¿Estamos? Ya, uy. A ver, pregunta 5. A ver, 5. San José de Saramuro, eso, profesor, ¿dónde está San José de Saramuro? Está en Loreto, sí, sí, y hay algo se saca. Inicia el oleoducto, pues, profesor, ¿qué cosa lleva el oleoducto? Gaseoducto lleva obviamente gas, ¿no? Oleoducto, petróleo. Norperuano, ubicado en la región, ¿dónde está eso ahora? ¿Dónde lo marco? Lo voy a marcar Cusco. No, no, ese es gas, no. Oleoducto. ¿Qué transporta? Petróleo. Entonces, San José de Saramuro está en Loreto, ¿cierto? En Loreto. Muy bien, muy bien. Oh, no sé si alguno de ustedes conoce Loreto. Bonito, ¿no? Muy bien. Pero tiene su encanto y también tiene su desencanto, ¿no? Uno de ellos es las enfermedades, bueno, los mosquitos, el paludismo. Muy bien. Número 6. No es una actividad extractiva donde se sacan los recursos de la naturaleza. La pesca sí es una actividad.
La minería también, la tala también, la casa, el transporte. Esto es, pues, ¿no? El transporte no es un servicio, ¿no? Ahí va. Perdón, no es una actividad extractiva, no es una actividad extractiva. Perfecto. Ahora nos vamos a la número 7, ¿no? A ver, ¿qué dice ahí? El petróleo base, oye, yo no puedo compartir así con usted. A ver, ¿qué te parece si mejor ustedes me ayudan a hacer esto, ya? A ver, vamos a hacer así lo siguiente, de esta manera, porque si no, nunca usted va a participar. Yo solo voy a estar haciendo y tú marcando, ahí no está mirando. No, no, ahora usted me va a ayudar. Así vamos a hacer. A ver, Chinchay, ¿podría ayudarme, por favor, a leer la pregunta 7? Chinchay no está, se da a almorzar. Profesor, aquí estoy. Qué gusto saludarte, hijo. Disculpe, por favor. Es que como no te veo, disculpe, ¿no? Pero sí, disculpe. A ver, ¿me puedes ayudar, por favor, Chinchay? Quisiera pedirte que me leas la pregunta 7. La pregunta 7, ¿sí? Tal vez se desconectó. Ahí está, El, Chinchay, por favor. el petróleo base del desarrollo industrial es de origen. Ah, ya. El petróleo base de desarrollo. Tú sabes, Chinchay, ¿cuál es tu nombre? Fernando, ¿sí? No, ¿O Ángelo. no? Ángelo, ¿qué tal? Mira, Ángelo, tú sabes que el petróleo, hemos dicho que se utiliza en muchas industrias, ¿cierto? ¿No? Sí, De tal manera de que es fundamental, ¿no? En el mundo entero ha sido absorbido el petróleo. Además, tú sabes que el petróleo se llama el oro negro o el crudo, ¿cierto? Así se llama. Entonces, es muy, ¿cómo se llama? Muy demandado por las industrias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen del petróleo? ¿Será mineral? ¿Será subterráneo, orgánico, inorgánico, sedimentario? ¿Cuál será el origen? ¿De dónde salió el petróleo? Profesor, el petróleo salió porque obviamente ahí debajo del subsuelo, ¿no? A ciertas profundidades donde no hay oxígeno, donde no hay temperaturas elevadas, alta presión, y esto por cientos y cientos de miles de años, ¿no? Ha habido restos, ¿no? Ha habido plantas, animales, y obviamente están ahí al fondo, ¿cierto? Y se han putrefaciado, ¿no? Y ha pasado muchos años, profesor, no será pues uno o dos animalitos, no, muchos animales, entonces ahí había una gran cantidad. Perfecto. Entonces, me dicen que la respuesta es orgánico, ¿cierto o no? ¿No? Orgánico. Perfecto. Ahí vamos, ¿eh? Perfecto. Excelente. Ahora vamos a estudiar, ¿no? El otro. La pregunta número 8. Y para eso, Peña Aliaga. ¿Está Peña Aliaga? Uy, qué suerte. Algunos sin almorzar ya se fueron y nosotros acá, ¿no? Peña Aliaga de repente ya está almorzando. No está Peña Aliaga, ¿ves? ¿Y cómo hacemos? Ya, mira, ya la misa está notando Sí, seguramente. porque está ahí conectada, pero no le responde por chat tampoco, profe. No, a ver, Nada. acá tengo 3 mensajes. Dice, profesor, A ver, profe. disculpe, estoy almorzando. Hombre". No, a ver, seguramente que nos puede ayudar otra persona, a ver, ya que no encontramos a Peña Leaga. ¿Ves, chicos? Por eso decimos, ¿ok? A ver, vamos a ver a Camarena. ¿Camarena me puede ayudar, Camarena? ¿cuál, profe? Ya, la pregunta 8, ¿qué te parece? Muy bien, buenas tardes, Camarena. Lea la No, pregunta 8, por favor. no corresponde a unas centrales hidroeléctricas ubicadas en la cuenca del río Rímac. Ah, ya. ¿Te acuerdas, Camarena, que nosotros hemos dicho que en el Perú hay 2 ríos donde se aprovechan para poder hacer las mayores centrales hidroeléctricas del Perú, ¿cierto? Una de ellas es el río Rima, que dicho sea por cierto, es el segundo río más contaminado del Perú. Y el otro es el río Santa Eulalia, que está muy cerca, ¿no? Entonces, entre el río Santa Eulalia y el río Rima concentran la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas. Ahora te preguntan, ¿cuál no corresponde? ¿Y eso de dónde saco, profesor? Claro, mira, ahí incluso los datos lo tienes en tu libro, ¿no? A ver, ¿cuál será? Mm, Huamparí,
¿Está en la cuenca del río Rímac y Santa Eulalia? Perdón, la hidroeléctrica, sí. Pablo Bonner, también. Moyobamba, también. Winco, también. ¿Y Restitución? No, ¿no? ¿Dónde está Restitución? ¿Mm? Esto es cierto. Ahí van, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí estamos? Sí, ¿no? Ok. Profesor, ¿Sí, Miss? ya le puede hacer una pregunta a Peña. Dice que estaba Ah, buscando su libro. ya, Peña, disculpe, por favor, mi profesor siempre está hablando mal el profesor. Disculpe, Peña. José Peña, eres tú, ¿cierto, Peña? Buenas tardes. A ver si tú prendes mi... ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Mira, ya estamos cerca a la hora del almuerzo y solamente queremos que nos ayudes a hacer esta pregunta. ¿Puedes leer la pregunta 9, por favor? El Zócalo continental ve y registra la explotación petrolera. ¡Wow! Dice que vamos a completar, ¿cierto? ¿No, Peña? Dice, el Zócalo continental de... Uy, ¿de qué será, no? ¿De qué lugar será? Y otro lugar muy parecido, registra la explotación, o sea, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de explotación petrolera en el Perú? A ver, vamos a ver, a ver. ¿Será... A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Será la Libertad Ica? ¿En Ica está la mayor concentración de explotación petrolera? No, profesor, no, eso no es cierto. En Tumbes, arriba, y otro en Tacna. Tumbes puede ser, pero Tacna no tanto, ¿no, profesor? No. Arequipa y Tumbes, no, Arequipa tampoco. Piura y Tumbes, ahí están. ¿Te acuerdas que hablamos zorritos, negritos, lobitos, te acuerdas? Ahí está la mayor cantidad de concentración petrolera. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuántos nos faltan? Uy, profesor, le falta la última pregunta, ¿cierto? La 10, ¿no? Ya, a ver, vamos a invitar a un alumno, ¿ya? A ver, ¿quién levanta la mano ahí? Ya, muy bien, Aparicio Joaquín. Aparicio Joaquín ha levantado una ceja, ¿ya? A ver, vamos a ver, Aparicio. ¿Puedes ayudarnos a leerla el número 10, por favor? Aparicio. Uy, qué bien, Aparicio se fue a almorzar antes que... Sí, te digo que si puedes leer la pregunta 10, enciende el micrófono, por favor. Mm, A ver. Ya entendí, ya entendí. Ajá. Bueno, disculpa entonces. A ver, Porras Llanos, ¿me puede ayudar Porras Llanos? No están los chicos, ¿viste? Ya, vamos a leer, ¿ya? No corresponde a una de las empresas que forman parte del consorcio de Camisea. A ver, acá, Grana y Monteño sí pertenece. Pluspetrol también. SK también. Sonastal Centenario es la que no pertenece, obviamente, a Camisea, porque es una inmobiliaria, ¿cierto? Profesor, ¿y la domiciliaria la hacemos? Claro que la vamos a hacer. Pero recuerda que tú vas a hacer obviamente eso y ya te dejé la domiciliaria. Solamente son preguntas. No recuerdo cuáles son, pero sin duda que si me preguntan la número 4, ¿no? Ahí dice pregunta 4 y no está la pregunta, está acá en el libro, dice, ¿no? El oleoducto norperuano culmina en norperuano. Ya sé, usted dijo acá y se va ¿hasta dónde? Hasta Pedro Bayóvar. Puede ser, ¿no? Más específico es Bayóvar, ¿no? Puede ser, yo digo eso, ¿no? A ver, el origen del petróleo es, obviamente tú sabes, ¿no? Es orgánico, ¿ya? Me pueden preguntar cualquiera y yo voy a saber responder. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Hasta ahí entonces hemos quedado. Ahí está bien. Perfecto. Muy bien, chicos. Ya hemos acabado ahí. Ahora le voy a decir una cosita. Mire, una cosa. Mire,